¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Este es un programa abierto. Aquí estamos con todos ustedes en este último día del mes de octubre. Una noche muy movida para algunos. Nosotros aquí estamos con ustedes fieles a la cita y les vamos a acompañar durante un tiempo con muchos contenidos que hemos preparado con mucho cariño. Uno de ellos, fíjense, tiene que ver con los jóvenes y con la literatura, porque Pedro Casillas, que es médico odontólogo, fíjense, nos va a acompañar para hablarnos de una novela juvenil que ha escrito. Viene de Madrid expresamente a contárnoslo. La novela se llama Los Megalópez y hasta ahí puedo leer de momento hasta que esté aquí Pedro Casillas. Este no es más que uno de los contenidos, vean los demás. Estaremos seguros con la Guardia Civil. Seguridad ante todo. Es un espacio en el que hoy vamos a hablar de mujeres pioneras en el cuerpo. Una de ellas, Begoña Machota, que ha recibido un premio. Nos iremos al cine, literalmente, porque en una de las salas de los cines Boulevard charlaremos sobre la programación planteada para estos días con su gerente, Enrique Torralba. Y terminaremos charlando. Hoy tenemos tertulia y hablaremos del fenómeno migratorio, su origen y sus efectos en una sociedad que se enfrenta a una crisis profunda. Eso será, como bien les hemos dicho, para terminar nuestro programa de hoy, pero empezamos en muy buenas manos, con mucha seguridad, porque la seguridad es ante todo. Hoy nos acompaña la Guardia Civil. Esa es nuestra cabecera de seguridad con la Guardia Civil y además hoy vamos a hablar de la presencia de la mujer en la Guardia Civil. Se han cumplido 35 años de esa presencia de la mujer en la Guardia Civil. Hasta hace 35 años no había mujeres en el cuerpo y de eso vamos a hablar ahora y de la presencia contundente, porque además, miren, hace muy poquito se ha celebrado ese cumpleaños, esos 35 años, se han entregado una serie de reconocimientos en Madrid, concretamente el 23 de octubre, con la presencia del ministro del Interior. Muchas mujeres, guardias civiles, acudieron allí a recibir ese premio y una de ellas, una abulense, Begoña Machota, salió a escena para recoger el suyo. Tenemos el privilegio de tenerla aquí. Vean el momento. Guardia Civil Begoña Machota Villegas, destinada a la intervención de armas de Arenas de San Pedro, Ávila. Ahí estaba Begoña Machota y aquí la tenemos en nuestro plató. Muy buenas noches, Begoña. Hola, buenas noches. Oye, qué placer, qué privilegio tenerte aquí, poder hablar contigo de tu trayectoria, de lo que ha supuesto este premio, pero en principio, bueno, emocionante, ¿no? Muchas gracias, sí, muy emocionante. Sí. Sí. Le acompaña otra mujer, guardia civil, que está con nosotros también, se llama Gemma Sánchez. Ella ahora mismo presta sus servicios en la plana mayor de la Policía Judicial de la Comandancia de Ávila. ¿Qué tal, Gemma? Así es. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Acompañaste además a Begoña en ese momento, ¿no? Bueno, ese reconocimiento a las mujeres. Sí, ¿no? el día 23 estuve acompañando a las compañeras que fueron premiadas. Bueno, vamos a empezar a hablar contigo, Begoña. A mí me gustaría saber cuándo y por qué decidiste ser guardia civil. ¿Cuál fue el momento y por qué? Sí, pues fue en 1990, descubrí yo que la mujer se podía acceder a la Guardia Civil, que fue en el 88, y me gustó mucho la idea, me pareció súper interesante y una opción muy buena de trabajo sobre todo, y decidí presentarme. Faltaba un mes o por ahí para la convocatoria, apenas si me pude preparar, pero yo me presenté, tomé un poco contacto y no aprobé. Entonces decidí prepararme bien para la siguiente y al año siguiente ya
en el 91 accedí a la academia. ¿Tenías familiares en el cuerpo o no? No, ¿Era no. algo nuevo para Fue ti? nuevo, que me gustó, me parecía muy interesante y una opción muy buena de trabajo también. Tú ahora mismo estás en la unidad de intervención de armas y explosivos de Arenas de San Pedro, ahí desempeñas tu trabajo, ¿no? Eso es. Pero en la unidad de armas y explosivos llevas la friolera de 28 años. Sí. Se dice pronto, ¿por qué esa unidad? Y bueno, cuéntame un poco. Sí. ¿Tu trayectoria profesional cuál fue? Sí, luego salí de guardia en el año 92, fui destinada a la comandancia de Ávila, toda mi carrera la llevo desempeñada en esta comandancia, es como mi casa. Ahí empecé y sigo y creo que terminaré. Entonces estuve 3 años en seguridad ciudadana, que es lo que antes se llamaba rural, y salió la oportunidad de que se iban a crear las intervenciones de armas, se iban a separar, que estaban en los puestos, se iban a separar, se iban a hacer nuevas y me pareció también interesante. Entonces me presenté, hicimos curso y empezamos a crear las intervenciones de atención al público directamente y de inspección, de control en las materias que llevamos. ¿Tú de dónde eres, Begoña? De Arenas de San Pedro. Ah, se te nota un poquito en el acento. Sí, ¿eh? bastante. Yo ahora ya estaba diciendo, es que Begoña yo creo que es por ahí del sur, ¿no? Sí, del sur. O sea, que estás en casa, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, ¿por qué intervención de armas y explosivos? Pues en principio fue un poco por curiosidad, porque era un tema que me gustaba, también quizá un poco por el horario, porque tenía un horario a lo mejor más accesible que en seguridad ciudadana, por turnos, y me daba facilidad también para hacer mi vida particular. Claro, que tenéis vida, además de ser guardia civil, es verdad, Gemma, porque es que también el cuerpo os exige mucho, ¿no? Son muchas horas. Sí, así es. De hecho, el motivo que yo haya sido destinada aquí a Ávila, que haya pedido esta vacante, es un poco buscando un poco de tranquilidad y poder conciliar. ¿Tú de dónde eres, Gemma? De Madrid. De Madrid. de ¿Y un llevas aquí pueblecito. en Ávila cuánto tiempo? Pues un mes destinada, acabo de llegar, acabo de aterrizar, como se dice. Bueno, ¿qué te parece la comandancia? Bueno, pues es un sitio es pequeñito, yo estoy acostumbrada a unidades más grandes, Claro. y es todo como, aquí te conoce todo el mundo, es como más familiar todo. Policía judicial, luego nos contarás un poco Vale. en qué consiste tu trabajo, pero yo antes quiero, Begoña, que me cuentes en qué consiste el tuyo. Yo eso de intervención de armas y explosivos ya, bueno, me pongo un poco rígida, porque eso tiene un peligro, ¿o no? Sí. En principio mucha gente al principio piensa que eso era solamente de trámite burocrático, de renovación de permiso de armas, más que nada era el concepto que tiene la gente, pero nuestra labor es bastante más extensa. Hacemos inspecciones fuera de lo que es la oficina, tenemos trabajo de control en las materias que llevamos, tanto de armas como explosivos, pirotecnia. En explosivos, por ejemplo, toda la trazabilidad desde que sale de fábrica, el transporte, el consumo, la pirotecnia, pues fuegos artificiales, la gente que pueda pensar, toros de fuego, lo que se vende en los establecimientos, todo ese control llevamos nosotros, no solamente un trámite burocrático, es bastante trabajo de campo también, un poco desconocido, pero importante porque controla todo eso para que no haya ningún problema. Fundamental, ¿no? El control de armas, Claro. que está a la orden del día cada vez más, el traficar con armas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, todo eso Sí. lo lleváis ahí, en Eso esa unidad Sí, que esa está especialidad. en Arenas de San Pedro. Bueno, hay en Comandancia de Ávila, Claro, que es la claro. principal, y luego somos 3 intervenciones más, Cebreros, Piedrahíta y Arenas, que Vale. somos de compañía. Me imagino que en la comandancia de Ávila se centraliza un poco todo. Sí, trabajamos mucho en equipo, nuestro trabajo Vale. es mucho en equipo, tanto con la comandancia, que es la principal, como las de compañía, somos un equipo, trabajamos en conjunto siempre. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades de esta unidad o destacamento? ¿Cuáles son? Al principio fue Las que os la encontráis. evolución, porque empezamos con muy poco material, no teníamos muchos medios, al principio empezábamos con una máquina de escribir, no teníamos teléfono, era todo bastante básico. Luego lo bueno ha sido la evolución, ya hemos ido teniendo medios, informáticamente, también de espacio, era una oficina muy pequeña, apenas entraba la gente, apenas entraban las armas, luego eso todo se ha ido mejorando, ampliando, y la verdad que más que dificultades hemos ido a mejor. A veces dificultades en falta de personal. Por ejemplo, en mi unidad somos 3 personas, está la cabo Lidia, que es la jefa de la unidad, luego estoy yo y está el compañero Javier también.
y entonces en el momento que falta una persona, como llevamos tanto campo, se nota esa falta, o dos. Hay temporadas que hemos estado uno solo y en esas temporadas sí que hemos tenido dificultad a la hora de poder llevarlo todo bien, como nos gusta, pero bueno. Bueno, decíamos que se han cumplido 35 años de la presencia de la mujer en la Guardia Civil y 28 de esos 35, Begoña ha estado ahí. Has recibido un premio por eso, por tu trayectoria, ¿no? Por tu fidelidad al cuerpo. No sé qué ha significado para ti el subir, como hemos visto, a recoger ese premio. ¿Qué significa? Bien, alegría, orgullo. En principio cuando fui iba más bien tranquila, normal, porque con el devenir diario tampoco lo piensas, ya ha pasado mucho tiempo, pero cuando llegué allí y vi tantas compañeras, tantas mujeres, la primera en tráfico, la primera en la Vuelta Ciclista a España, compañeras pilotos de aviones, manejando barcos en marinería, no sé, me dejaré muchas, y todas allí, pues eso sí me emocionó muchísimo. Y fue bonito, ahí fue donde me di cuenta de todos los años que habían pasado, de haber empezado de cero y llegar hasta aquí, que ya podemos acceder a cualquier parte, a cualquier Desde cosa. luego que sí, ahí estamos viendo otra vez ese momento. Claro, han cambiado mucho las cosas para bien, entiendo, porque cuando Sí. tú llegaste al cuerpo serías uno de los bichos raros, Sí. perdóneseme la expresión que había en el cuerpo, porque erais muy pocas mujeres. Sí. Ahora, aún así, todavía no sois muchas, un 9,47%, todavía es poquito, ¿no? Sí, nos queda un poquito todavía. Sí, pero bueno, que ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ha cambiado mucho a mejor, ha evolucionado mucho, ya yo creo que tenemos prácticamente las mismas oportunidades. También me gustó mucho ver, no solo en las especialidades, sino mujeres que han ascendido en el mando, han podido ascender, elevar eso en el mando, promocionarse su carrera. Y tampoco me quiero olvidar, nosotras hemos hecho ese trabajo, pero tampoco me quiero olvidar de los compañeros que estaban cuando nosotras llegamos, que eran hombres, que tampoco sabían lo que éramos nosotras, y ha sido una evolución junto con ellos también, y que hemos aprendido de ellos, porque ellos ya llevan allí muchos años, y hemos evolucionado a la vez, hemos progresado y hemos llevado nuestro trabajo lo mejor que hemos podido. De hecho, hoy cualquier ciudadano que se acerque a nosotros, a la Guardia Civil, le puede atender lo mismo un hombre, una mujer, y va a encontrar el mismo trato profesional y le vamos a atender lo mejor posible. Sí, Gemma, tú estás asintiendo, ¿verdad? Tú estás Sí. además en la plana mayor, decíamos, de Policía Judicial, aquí en la Comandancia de Ávila. Explícanos en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues actualmente el trabajo es burocrático, bueno, pues dar salida a montones de peticiones que vienen de otras unidades, que nos piden apoyo aquí a Ávila, o en un momento dado lo que nosotros tengamos que pedir fuera, controlar los señalamientos que pueda haber, un poco pues toda esa labor de oficina que los compañeros al estar en la calle no pueden realizar. Vale, un trabajo complejo también, ¿no? Y que requiere pues también de una relación de coordinación, todo el equipo importante, ¿no? Para que eso llegue a buen puerto. Así es, pues nosotros estamos un poco de enlace entre todos los grupos que hay dentro de la unidad orgánica, los equipos de policía judicial que hay en toda la provincia y otras unidades también, como pueden ser de Policía Nacional o de Mossos de Escuadra. Llevas aquí poquito, Sí. pero hasta ahora el balance que puedes hacer. Positivo. Positivo. Estoy muy a gusto. Es sí. una provincia tranquila esta. Así es. Sí, ¿no? Sí, sí. Hablamos de la provincia, claro, yo también quería preguntar a Begoña, puesto que estás en Arenas de San Pedro. La Guardia Civil trabaja fundamentalmente en el medio rural, claro, evidentemente. Allá donde no llega Policía Nacional, la Guardia Civil es la que vela por la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Qué dificultades hay a la hora de trabajar en el medio rural que no se encontrarían en otro ámbito? Os pregunto a las dos, pero bueno, Begoña, luego Gemma, no sé. Pues a lo mejor un poco las distancias, Sí. ¿no? Nuestras demarcaciones territoriales suelen ser bastante grandes. No es como a lo mejor otras unidades o otros cuerpos policiales pues que se limitan a lo que es la ciudad. Entonces nosotros sí abarcamos muchas especialidades. Entonces al final pues los compañeros de seguridad ciudadana, que son la primera atención al ciudadano, pues tienen que saber un poco de todo, porque pues bueno, nosotros para la hora de luego activar las otras unidades más especializadas y a nivel distancias de poblaciones, pues es un poco complejo. ¿Y tú, Begoña, qué...?
Sí, estoy de piensas? acuerdo con Gemma, ese es el mayor problema, y que fueran las unidades más efectivos, porque se pueden preparar mejores turnos y atender mejor. Por lo demás, yo creo que antes sí se notaba más la diferencia, porque era todo más lento, llegaban las cosas con más retardo, pero ahora con los medios que tenemos yo creo que podemos estar bien en un medio rural, bastante bien. Begoña, yo te pregunto, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser guardia civil? Yo creo que sí. Gemma, Sí, sin dudarlo. sin dudarlo. Sí. Aquí tenemos a dos mujeres, guardias civiles las dos, forman parte de ese 9,47% de mujeres que hay en el cuerpo de la Guardia Civil. Celebraban los 35 años de la presencia de la mujer en la Guardia Civil y uno de esos premios se lo llevó Begoña Machota, que está en el destacamento de intervención de armas y explosivos de Arenas de San Pedro desde hace 28 años, nada menos. Gemma Sánchez es colega suya, es miembro también de la Guardia Civil, lleva poquito aquí en Ávila, pero ¿cuánto en el cuerpo, Gemma? 22 años. 22, nada menos, dos veteranas. Aquí las tenemos y ha sido un honor, un placer teneros aquí. A las dos, enhorabuena, Begoña, por ese reconocimiento y gracias, Gemma, por haber elegido Ávila. A vosotros. A vosotros, gracias. Bueno, pues nada, encantadísimas de contar con estas mujeres guardias civiles aquí que nos enseñan tanto y nos han hablado de su experiencia y de lo que esperan también en el futuro. Este es el principio de un 8 Magazine Ávila que continúa después de la publicidad. Ya estamos aquí después de los anuncios y vamos a hablar de este libro que están viendo ustedes en pantalla, Los Megalópez. Es una novela juvenil y tenemos la suerte de contar en plató en 8 Magazine Ávila con su autor, se llama Pedro Casillas y nos acompaña. Ha venido desde Madrid para estar con nosotros y con ustedes allá donde nos estén viendo. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación. Por es un favor, placer estar aquí con gracias vosotros. a ti por haber venido para estar con nosotros desde Madrid. Es un traslado que, bueno, Sí, bueno, pero muchísimas gracias. No me ha costado nada. Bueno, vamos a hablar de los megalópez, pero antes yo te quería preguntar, Pedro, ¿qué hace un odontólogo? Porque tú eres odontólogo Sí. de profesión. ¿Qué hace un odontólogo escribiendo literatura juvenil? Pues a ver, a mí lo de escribir me viene desde muy pequeño. O sea, yo desde chiquitín, mi padre era dentista también, entonces yo estaba muchas veces con él en la consulta, viendo un poco cómo funcionaba todo, cómo iba todo, ¿no? Y la verdad es que la odontología me gustaba mucho, pero a mí también me gustaba mucho escribir. O sea, yo estaba muy pendiente siempre de hacer alguna pequeña reacción, leérsela a mi madre, ese mundillo como que me llamaba mucho, ¿no? Luego con los años, claro, llegó el momento de decidir qué camino tomar, si meterme en algo de letras que desconocía por completo, periodismo, literatura, o hacer odontología, que lo veía, quieras que no, como más seguro. Y finalmente fue esa la decisión y dije, bueno, pues esto lo dejo aquí y ya aparecerá en el camino, ¿sabes? Es un poco Y el apareció. inicio. Y efectivamente ha aparecido. Sí. Con el paso del tiempo y de los años, pues se ha ido asentando y aquí tenemos la primera muestra. Bueno, muchas personas que ahora nos estén viendo les sonará el apellido Casillas, ¿eh? Porque en Navalacruz casi todos son Casillas. Tus ancestros son de Navalacruz, ¿no? Efectivamente, Tu padre, mis abuelos tus abuelos. son de Navalacruz. Mi padre también era muy cercano a Navalacruz, nació en Madrid, pero en Navalacruz estuvo mucho tiempo. Sí. Y realmente de ahí viene un poco, efectivamente, el apellido Casillas. Es decir, que de ahí viene el apellido Casillas y un poco pues el parentesco con Iker Casillas. Por ejemplo, Por del ejemplo. que vamos a hablar ahora, porque además ha apadrinado este libro, Efectivamente. luego lo contamos si quieres. Por cierto, tenemos en la redacción del Diario de Ávila un David Casillas, que es de Navalacruz, ¿eh? Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Pues ya conozco dos, entonces, porque tengo otro primo segundo en Madrid que también se llama David Casillas, o sea que... Bueno, entonces la odontología es tu profesión, pero no querías dejar esa vocación que tenías ahí Sí, esa vocación latente, ¿no? siempre me ha estado persiguiendo, es decir, a lo largo de la carrera, en todas las especializaciones que he hecho, a medida que me iba desarrollando, digamos que profesionalmente, siempre lo tenía ahí, ¿no? Al final me iba llamando tanto la atención que lo tienes que sacar, ¿no? Fuera. Y entonces, bueno, pues esta idea en particular surgió en invierno, estaba aburrido una tarde
y me propuse que mis hijas se rieran con algo que escribiera. Y dije yo, bueno, pues voy a escribir algún capítulo y os lo dejo y a ver si os hace gracia o no. Bueno, el caso es que escribo el primero, se lo dejo, entonces yo hacía que me iba, pero me quedaba escondido detrás de la puerta. Sí. Y me convertí en un ladrón de sonrisas, ¿no? Yo estaba esperando a ver si se reían, si no, y claro, ya se ha reído una vez, se ha reído dos. Esto no va mal, no va mal. Entonces así fue escribiendo hasta 5 capítulos. Y luego la idea se quedó ahí durante un tiempo, ¿sabes? Durante un periodo de tiempo de madurez, ¿no? De desarrollo. Pero yo ya vi que, bueno, que las mimbres podían tener su gracia, ¿no? Claro, como buen odontólogo, las sonrisas te gustan, las buenas sonrisas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Primero hay que arreglarlas y luego hay que hacer que los pacientes disfruten y se rían, claro. Claro. Podríamos decir que es una comedia esta historia de los Megalópez, pero con un fondo social, porque lo tiene, ¿no? Sí, tiene un fondo social, es decir, de esos inicios, de cuando yo escribí al principio esos bocetos, esos primeros capítulos, luego al final me vino un poco la idea de lo que quería hacer realmente, ¿no? La idea que quería era transmitir algunos valores. Transmitir valores además al público juvenil, que es un poco claro, para el que está dirigido. Entonces mi intención fue incluir el valor de la familia, para mí era muy importante, hacer recapacitar a los jóvenes sobre las zonas que están más desfavorecidas, porque digamos que se centra el libro en una zona muy desfavorecida de España, que es las 3.000 viviendas de Sevilla. Sí, con una renta per cápita que es la más baja de España. La renta per cápita más baja de España, sí. Efectivamente. Entonces, también esa era otra de las ideas. Y luego también hacer creer o intentar ayudar a hacer creer que los sueños, vengas de donde vengas, se pueden hacer realidad. Porque de hecho este libro es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Es decir, que al fin y al cabo, viniendo los antecesores míos, siendo mis abuelos, que los pobres no pudieron ir al colegio prácticamente porque trabajaron desde pequeños, que al final 2 generaciones después pues consigas, además de ser dentista, publicar un libro con una editorial, pues yo creo que es un sueño hecho realidad. Bueno, pero este libro no es una historia que empiece y se acabe y se cierra el libro, no. Aquí tienes una idea que vas a perseguir, ¿no? Con próximos ejemplares de los Megalópez, la vida de los Megalópez en diferentes volúmenes, ¿no? Así es, así es. La intención es... bueno, este es el primer, Bienvenidos a América es el primer título y en principio ya tenemos uno que está en construcción, en la segunda parte, porque está considerado como una colección, entonces sí tendrá algún título más, sí, efectivamente. Y siempre con el humor como ingrediente. Digamos que el humor para mí es muy importante porque es un poco mágico, ¿no? Es decir, cuando tú te ríes no te acuerdas de ningún problema, no te acuerdas, es como que de pronto te limpia, ¿no? La risa te limpia. Te salva. Y es un poco, efectivamente, te salva. Y es un poco lo que voy buscando también con el libro y con la idea de que el humor sea lo que envuelve todo. ¿Y tus hijas qué te dicen ahora? Bueno, pues les ha gustado, he aprobado. Ya has aprobado, bueno, bien. Les ha gustado mucho y de hecho la gente joven que se lo va leyendo y pues me dicen que les gusta mucho. Porque este libro le podemos encontrar en librerías, en kioscos, no sé, cuéntame un poco la distribución. Sí, se puede encontrar realmente, a ver, físicamente en todas las librerías de España no puedes estar porque la tirada no da para eso, pero en todas las librerías lo tienen, lo pueden solicitar, lo pueden pedir y luego aparte pues está en internet, si se ponen los Megalópez, pues aparecen numerosas entradas, numerosas librerías a las que se puede pedir, está en Amazon, es decir, que generalmente está muy a disposición y está muy introducido. Los Megalópez, Bienvenidos a América, es la primera aventura de los Megalópez y se ha presentado en sociedad como es debido. Y ahí es cuando tu primo, ¿no? Dices, Iker Casillas, ha hecho un poco de comisario de este libro y te ha estado acompañando, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue eso. Efectivamente. Bueno, Iker Casillas, como previamente he comentado, bueno, pues sus abuelos y mis abuelos eran primos hermanos, de manera que somos parientes, somos primos terceros. Y desde que le conté la historia, pues le hizo mucha gracia. Me dijo que me apoyaba pues, sin lugar a dudas. Se leyó la historia, le gustó, también me hizo mucha gracia. Y entonces se ofreció a reseñar el libro, que de hecho tiene una reseña por detrás en la que él la firma él. Y luego que apadrinaba efectivamente la presentación. Y nada, estuve con él en el Colegio de Odontólogos.
en un acto que yo creo que fue muy bonito, a la gente le encantó y la verdad es que fue pues una presentación, yo creo, como se merecía el libro y como se merecía la editorial, el grupo editorial Volte Letras, que siempre me apoya muchísimo, que es del grupo, pertenece al grupo Comunicación Loyola, y la verdad es que lo ilustraron de maravilla porque la ilustradora Elba Lombardía pues también ha participado en las ilustraciones que tiene en el interior, no son muchas, pero vamos, está ilustrado y ha quedado precioso. Aquí están viendo la reseña a la que aludía Pedro Casillas, de Iker Casillas, ¿no? Sí, que es la así contraportada de este libro. Aquí está, palabras bonitas, ¿no? y me imagino que tú te sientes a gusto con esa compañía, ¿no? Hombre, claro, muy satisfecho, y la verdad es que para mí Iker, cuando jugaba, llevaba el número 1, y ahora que ha dejado de jugar al fútbol lo sigue llevando, o sea que... Y hablamos de estas ilustraciones de una mujer que además, bueno, tiene mucho prestigio también en el mundo de la ilustración literaria, ¿no? Así es. Elba Lombardía tiene un recorrido largo y la verdad es que ha dado, yo creo que en el clavo, porque ha representado muy bien todo lo que significaba la historia, ¿no? Desde la misma portada, que se ve un poco la zona de las 3.000 viviendas, la madre con la bolsa del Mercadona, el padre con el llavero del Betis, te quiero decir. Y luego internamente, pues cada capítulo tiene una ilustración. Son 22, 23 capítulos, pues cada uno tiene una ilustración acorde a lo que sucede en ella. Por lo tanto, ya estás trabajando en otra historia de los Megalópez, ¿no? Sí, ya estamos con otras, sí. Ya estamos empezando ahí a urdir un poco el plan. Bueno, es un placer tenerte aquí, que nos hables de los Megalópez y de esta idea tan interesante, ¿no?, de hacer llegar a la gente más joven la literatura y sobre todo los valores. Eso es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo hoy en día, porque yo creo que hoy en día con tanta red social, se pierde un poco el contacto, se enfría todo un poco. Realmente todo sigue siendo lo mismo. A mí me parece que todo sigue siendo igual, ¿no? Pero sí es cierto que parece que hay más distancia, ¿no? Entonces, al final tenemos una serie de valores que nos unen, ¿no? Pues el valor de la familia, el valorar lo que tenemos, el hecho de pensar que los sueños se pueden hacer realidad a través del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, ¿sabes? Pues yo creo que todo eso, pues todas esas mimbres, ¿no?, del amor en la familia, es un poco lo que hace, lo que intenta transmitir la historia. Y hasta ahora ha sido buena la acogida, por lo que me dices, ¿no? Sí, hasta ahora estamos muy contentos, tanto la editorial como yo estamos muy contentos del número de ejemplares que se va vendiendo y a la vez lo que nos va llegando de la gente, porque yo también tengo la oportunidad de, como estoy en la clínica, pues muchas veces hablo con pacientes que te leen o que te han leído el libro, que lo han regalado y te cuentan un poco la experiencia, ¿no? Que eso es lo mejor para un escritor, a mí me parece que es lo mejor, es cuando compartes un poco lo que has escrito y te lo devuelven, ¿no? Pues así de generoso es Pedro Casillas, ha escrito la historia de los Megalópez, es la primera de las aventuras de los Megalópez en las Américas, pero habrá muchas más. Gracias por venir aquí a contarlo, un placer haberte tenido y bueno, esta es tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por vuestro tiempo. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, los anuncios, ya saben ustedes, y volvemos enseguida, porque nos vamos. Miren, hay tantos hogares de Ávila como abulenses por el mundo, pero sin lugar a dudas, yo creo que sin lugar a dudas, el hogar de Ávila en Madrid es el más extenso y el más reconfortante. Pues bien, el hogar de Ávila en Madrid ha hecho entrega muy recientemente de los premios Santa Teresa de Jesús en su 26ª edición, en una gala celebrada en el Centro Cultural Los Ejércitos en plena Gran Vía de Madrid. El poema ganador, Esperando la vida, creado por Gloria Fernández, ha sido merecedor, a juicio del jurado, de este reconocimiento. 2 menciones de honor, además, a Esther Basilia, una de ellas, y a Manuel La Espada, la otra. Han colmado las expectativas de los organizadores, el corazón abulense que late en la capital de España, el hogar de Ávila en Madrid. Pues sí, así ha sido. Y ahora, fíjense, nos vamos corriendo al cine.
Aquí en una sala como esta, en la que nos encontramos, todo es posible, lo imaginable y lo inimaginable. Estamos en el cine, como les decía, nuestra nueva sección se va a desarrollar aquí, en una de estas salas mágicas, y tenemos a Enrique Torralba, gerente de los Cines Boulevard, con nosotros. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches, Ana, ¿qué tal? Qué a gusto se está aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es Y, que el y ya cine- si estuviéramos viendo una película ni Claro, te cuento. es que el cine tiene algo mágico, ¿verdad? Las salas de Sí. cine. Bueno, vamos a hablar un poco de las películas que podemos ver, que estamos viendo en estos días, y luego, si te parece, hacemos un avance de lo que viene, pero vamos a empezar por lo que tenemos en cartelera en alguna de las salas de los Muy bien. Cines Boulevard. Pues justo en esta sala, en la sala grande, en la sala 1, tenemos la última película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, película de 3 horas y 25, pero que todo el mundo sale contentísimo de ella. Película que nos habla de, bueno, está basada en principios del siglo XX, 1920, por ahí, pues una zona de Oklahoma con un estado indígena que, bueno, descubren petróleo, es una zona que se hace rica y empiezan a llegar, pues, forasteros a querer esa riqueza, y bueno, pues al final hay unos asesinatos, etcétera, etcétera. Y la película está muy bien narrada. A la gente que hemos preguntado que ha venido a verla, porque lleva ya estrenada casi 2 semanas, ¿Sí? nos dice que no le sobra ni un minuto de metraje. O sea que bueno, La última de Martin Scorsese, sí. que bueno, ya es una garantía, Sí, se es llama una Los garantía. asesinos de la Los luna, asesinos ¿no? de la luna, exacto. Y yo he oído por ahí que es una película en la que se encarna la maldad Sí, de una manera tremenda. sí, bueno, yo no la he visto. Tener Yo una película tampoco. de 3 horas y 25 es prácticamente imposible de ver cuando estás trabajando. Pero sí, sí, es una película, y además dura. Dura, cuando hablamos de dureza, es de cruel, de cruda. Pero bueno, que tengo entendido que es muy buena película. O sea, es una película totalmente recomendable, además para ver en esta sala grande. Claro, supongo que los pases no serán muchos, porque No, es muy larga la película. Claro, ahora ya es una película que al estar ya en segunda semana, va a empezar su tercera semana a partir de este miércoles, está con 2 sesiones nada más. Además, sesiones relativamente pronto para que no acaben demasiado tarde, porque claro, si la pones a las 10 de la noche te acaba a la 1:30 de la mañana. Entonces, las sesiones que tenemos ahora mismo son 7:30 de la tarde y 9:15 de la noche. Entonces, ¿Te parece, Enrique, que veamos el tráiler de Los asesinos de la luna para hacernos una idea? por supuesto. Vamos a ello. ¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y con gente sabia fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? Son mi debilidad. Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros. Shomikaze, ¿qué es lo que eres? No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio. ¿A qué viniste? Trabajo con mi tío. ¿Le tienes miedo? No, es el hombre más bueno del mundo. A los Osage se les acabó el tiempo. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos. Ha habido muchas muertes. Hemos perdido la cuenta. Es cosa de la mala suerte. Me parece más una epidemia que mala suerte. Si un Osage muere a manos enemigas, no permitas que muera solo. El mal me rodea el corazón. Tenemos que elegir bando. No sé ni siquiera si me quieres. Claro que te quiero. Debería acabar con estos blancos que han matado a mi familia. ¿Te dijo de quién tiene más miedo? No hagas algo de lo que vayas a arrepentirte el resto de tu vida. No tengo más que arrepentimiento. Pues sí, tiene muy buena pinta esta película, aunque tenemos que decirles a los cinéfilos que vengan
con tranquilidad, porque son casi 3 horas y media. Eso es, de peli. sí, que vengan preparados a saber a lo que se afrontan Eso o es. enfrentan. ¿Qué más podemos ver en estos días, ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que tenemos una cartelera muy compensada, tenemos películas infantiles, tenemos películas de acción, tenemos películas de miedo. Pues una de las películas también bastante recomendable es la última película de Liam Neeson, que tiene sus adeptos, sus forofos. Es una película, es una especie como de remake, o más que remake es una adaptación de una película española que tuvo Luis Tosar en el 2015. Y bueno, el argumento es una persona, un financiero, que se sube a su coche una buena mañana para llevar a sus hijos como cualquier otra mañana al colegio, y le llaman por teléfono y le dicen que tiene una bomba debajo del coche. Entonces la película es una película en la que te tiene en tensión, y bueno, me parece que ahora mismo la tenemos en 2 sesiones, a las 9 de la noche y 10:45 de la noche. ¿Cómo se llama la película? Retribution o Retribution. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, te mantiene en tensión durante todo el proceso de la película, Sí, ¿no? si es tan Tremendo. buena que no la he visto como la antigua española, bueno, antigua de hace 7 u 8 años, es un peliculón. Vale, pues esa es otra de las propuestas de los cines Boulevard, además de una cartelera, pues como dices tú, muy compensada. Muy compensada, tenemos muy buena cartelera en cuanto a que hay películas para todos los gustos, películas infantiles, películas de miedo, películas de acción. ¿Te apetece que veamos el tráiler de Por supuesto. Retribución? Vamos a ello. No lleguéis tarde al colegio, ¿vale? ¿No contestas? ¿Qué? No es el mío. Hola. Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba. ¿Qué pasa? Tranquila, cariño. Si te levantas del asiento, la bomba explotará. Harás exactamente lo que te diga cuando te lo diga. ¿Qué quieres? El dinero de tus inversores, 208 millones de euros. ¿Todo esto es por dinero? Contesta. Matt, me ha llamado un hombre. Dice que vamos a morir por tu culpa. Yo no quiero morir, Matt. No vas a morir. ¡Haz el favor de parar! Hay una bomba en el coche. Da igual lo que quieras. Deja que mis hijos se vayan. Mi hija necesita ayuda. Vamos a jugar. Señor Turner, soy de la Europol. Soy inocente, créame. Necesito poder confiar. Mi trabajo es evitar que muera gente. Me la ha jugado y os ha engañado. Vuelve a casa. Papá, ¿qué haces? Puedo encontrarlo. Os sacaré de aquí. Hay algo en lo que no has pensado. En lo que un hombre es capaz de hacer cuando no tiene nada que perder. Te estoy vigilando. Pues con esta tensión que nos ha dejado el tráiler de la peli, vamos a hablar de lo que viene para esta semana. Además, esta semana hay un cambio de cartelera anticipado, ¿no? Porque Eso es. normalmente son los viernes, pero esta semana no, por el festivo. Eso es. Pues esta semana cambiamos justo mañana, miércoles. En vez de los viernes, como todas las semanas, se adelanta al festivo, al miércoles. Las distribuidoras han decidido hacerlo así y bueno, nosotros nos adaptamos. Tenemos ya la programación, estrenamos 2 películas, una de las que hablaremos ahora, la de Five Nights at Freddy's, y también la española de Saben aquel que diu. Bueno, el título es Saben aquel, que está basada en la vida de Eugenio, el humorista catalán. Vale, ¿de cuál vamos a hablar? ¿De estas que Vamos a vas hablar estrenar? de la de Five Nights at Freddy, Vale. que es una película... Es de miedo, yo creo, Eso ¿no? es una película que aquí en Ávila seguro que va a gustar, porque gustan mucho las películas de terror, suspense, y está basada en una... Además que ya esto se viene haciendo en el cine últimamente, hacer películas basadas en videojuegos. Esto es un videojuego, una saga de videojuegos, yo creo que empezaron en el 2008, por ahí, no lo sé muy bien, y bueno, pues yo creo que es una película que va a gustar. El protagonista es el protagonista también de los Juegos del Hambre. ¿El muñeco este? El actor principal de la Ah, película. vale. Es un actor que también participó en la saga de los Juegos del Hambre. Es conocido por el público joven.
y bueno, pues le va mal económicamente, decide ponerse a trabajar en un restaurante que es el Freddy's, que es una pizzería, regentada por una pizzería familiar, en la que se celebran cosas infantiles con animales o mascotas animatrónicas, y bueno, se supone que estas deben de quedar separadas por la noche, pero bueno. Parece ser que en el turno de noche de seguridad no se quedan tan paradas y suceden cosas. Bueno. Entonces, bueno, es una película que puede estar muy simpática, ya que, como decimos, estrena mañana miércoles. ¿Vamos a verla un poquito? Por supuesto. Venga, el tráiler. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo. Sí, el de guardia de seguridad. Me vale cualquier cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los 80. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes. Entendido. Dame la mano. Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla, agente? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Unos niños desaparecieron en los 80. La policía registró hasta el último rincón. Hola. Pero no los encontraron. Por eso cerraron la pizzería. ¿Y sus fantasmas han poseído unos robots gigantes? Gracias por la información. En realidad son animatrónicos. ¿Qué quieren? Quieren convertirla en uno de ellos. ¡Abby! ¿Cómo los detengo? Demasiado tarde. ¡Mike! ¡Abby, corre! ¿A dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? Muy bien, a partir de mañana miércoles, día festivo, por lo tanto no tenemos Día del Espectador, ¿vale? Que simplemente nuestro público lo sepa. Aunque casi todo el mundo en Ávila ya lo sabe, que los festivos lo quitamos, aunque las vísperas no, en este caso como coincide, se suspende. Muy bien, unas pelis interesantes, las que a partir de mañana se pueden ver y se mantienen las películas que están en cartelera ahora mismo, entiendo, al menos... Se mantienen casi todas, sí. Creo que salen 2 nada más y algunas cambian de horarios, está claro. Por eso les comentaba antes que siempre se mantengan informados en nuestra app o en nuestra web, cinesavila.com, porque ahí siempre va a estar actualizada. Bueno, ya que estamos, Enrique, podemos hablar de películas que próximamente van a estar en cartelera. Sí, ¿te parece? tenemos unos próximos meses, siempre las fechas estas son muy buenas para el cine. De cara a las Navidades vienen películas muy importantes, pues como Marvels, viene también una película nueva de Willy Wonka, que gustará a todo tipo de públicos, película muy familiar, y sobre todo viene también una película como Los Juegos del Hambre, que he hecho referencia antes, viene una precuela de esa película, y también viene una película que es muy esperada, que ya nos ha preguntado mucho público por ella, que es Napoleón. Ah, sí, Napoleón, además, yo creo que para el 20 y algo, ¿no? De Pues noviembre si la tenemos aquí. No recuerdo mal, el 22 de noviembre. 22 de noviembre, una película, la última de Ridley Scott, ¿no? Eso es. Cuéntame un poquito de qué va, si Pues tampoco lo sé sabes. muy bien. Yo creo que es un biopic que es sobre la vida del general, bueno, que pasó a ser o se llegó a ser general de las fuerzas francesas. Y bueno, pues es una película que tiene mucha parte bélica. Ajá.
Una película muy interesante, es verdad que es muy esperada por el público. Sí, nos han preguntado ya mucho por ella, que cuándo se estrenaba, porque también es verdad que llevamos poniendo el tráiler en las salas desde hace muchos meses. Y como decíamos antes con Scorsese, pues Ridley Scott es también una garantía. Es un valor seguro, sí. Claro. Yo creo que yo he visto el tráiler de Napoleón y es una película que llama, te incita a ver la película. A lo mejor luego no nos defrauda, pero yo creo que a priori no, y yo creo que va a ser una gran película de la temporada. Venga, pues vamos a ver el avance. Muy bien. Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo, o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales. ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida, Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén, con su egoísmo y su falta de buenos modales. Te crees grande, pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí. Toda Europa une sus fuerzas contra mí. ¿En qué acabará esto si no triunfas? Majestad, nos han descubierto. Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa! Cuando cometo un error, lo reconozco. Pero nunca los cometo. Qué ganas de ver cine aquí en los cines Boulevard, porque además de que se está muy a gusto, muy confortable, tenemos en cartelera y vamos a tener en cartelera películas muy interesantes. Sí, así es. Bueno, pues es como siempre un placer encontrarnos contigo y todavía más ahora porque lo vamos a hacer en tu casa, si te parece bien. Sí, por supuesto, aquí estaremos muy a gusto. A partir de Yo ahora, lo recibiré con muchas ganas. Una vez al mes, más o menos, nos venimos a la sala de cine y aquí en las butacas con Enrique hablaremos de la programación que tienen preparada para nosotros los cines Boulevard. Nos hemos quedado con algunas de las principales películas, pero como bien dice Enrique Torralba, el gerente de los cines, pueden consultar siempre en internet, que verán los horarios y todo lo que tenemos. Siempre es conveniente, pues porque bueno, siempre hay cambios de última hora y actualizaciones. Tenemos ahora un proyecto como el proyecto Viridiana con películas un poco más de autor, entonces cuando tenemos que meter ese tipo de películas, pues obviamente hay que cambiar otras películas, hay que moverlas de sala, hay que quitarles horario. Entonces siempre es conveniente consultar la cartelera antes de venir en cinesavila.com. Enrique Torralba, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de estas salas de cine. Gracias. A vosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. No se muevan mucho, que volvemos enseguida. Ya estamos aquí después de la publicidad y hoy tenemos tertulia, estamos muy contentas y contentos. Este último día del mes de octubre vamos a hablar de migración, de movimientos migratorios y ayudas sociales, un tema complejo. Más de 30.000 personas han llegado en cayucos, pateras o neumáticos a costas canarias en este año. Al menos el 30% de ellas lo han hecho desde que comenzó septiembre. Incluso nos podemos quedar cortos. Hablamos solo de un pequeño ejemplo de lo que supone el movimiento migratorio, existente desde que el mundo es mundo, pero mucho más evidente y dramático ahora. Nos preguntaremos también por qué. Son cifras inasumibles. Detrás de esas cifras, historias de supervivencia y de tragedia. Un movimiento imparable que quizás sea el reflejo de algo que se cuece en la capa profunda y que puede cambiar
la organización de las sociedades. ¿Qué sucede cuando la desesperación en masa consigue llegar a tierra firme? Otra tierra firme que no es la suya, su casa. ¿Qué pasa con esas personas sin equipaje ni nada que perder? De migración hablaremos hoy, y también de los recursos sociales con los que cuentan las sociedades desarrolladas, adjetivo tal vez grandilocuente, o no. ¿Dónde se circunscribe la obligación legal y la moral? Pues de todo eso y de esas preguntas que nos hacemos en la introducción vamos a hablar con nuestros contertulios. Nos reencontramos después de las vacaciones de verano con algunos de ellos. Por ejemplo, Pablo Martín, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de volver. Muchas gracias por estar aquí una temporada más. Lo que haga falta, lo que a tu disposición, ya sabes. Julio Collado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien. Bueno. Alrededor peor. Alrededor peor. Sí, sí. Con lo que tenemos encima, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar de ello. Esther Bueno, también nos reencontramos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo bien estás? Hallados, muy bien. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien. Bueno. Ya estamos a pleno rendimiento de trabajo otra vez. Fenomenal. Y tenemos una nueva incorporación a estas tertulias que hoy está con nosotros, es Victoria Lamas, profesora de universidad, doctora en filosofía, y ha aceptado nuestra invitación. Es un placer, Victoria, tenerte aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, el placer realmente es mío. Gracias. Así que os presento a Victoria, que estará, bueno, pues rotándose con todos vosotros para hablar de la vida, Victoria. Muchas nada gracias. más y nada menos. ¿Quién quiere Vamos empezar? a felicitarla. Venga. Con los brazos abiertos, que es lo contrario de lo que hacemos con los inmigrantes. Vale. Muy Así bien. que un abrazo abierto. Un abrazo, Victoria. Generoso. Te lo Julio pasarás Collado. bien aquí porque esto es una conversación de café. Vamos. Bueno, no venga, falta el café. Pero... Vamos al meollo. ¿Quién quiere cogerlo? El toro por los cuernos. Venga. Uf. Como tú has hecho en la presentación, es un tema complicado, por tanto no hay una solución fácil. Ante un problema difícil no se puede simplemente reducir a los aspectos que a mí me interesan y dar una solución, porque es un problema que afecta primero personalmente, que es lo más importante, estamos hablando de personas, y por tanto de derechos humanos, pero afecta a la economía, afecta a la sociedad, afecta a la cultura, afecta a la política. Quiero decir, no hay una respuesta. ¿Qué hay que hacer con los inmigrantes? Yo primero distinguiría el problema de la inmigración y los inmigrantes. Porque la inmigración es un problema, como digo, que se puede... Es un fenómeno que fenómeno puede histórico, que tampoco es nuevo, mundial, pero luego estamos hablando de personas. Igual que no se puede hablar del problema médico del cáncer y lo que supone al sistema de salud, pero luego, si en la consulta entra un señor con cáncer, no es el problema del sistema de salud, es el problema de esa persona. Pues a veces con la inmigración yo creo que mezclamos y no nos entendemos tanto, porque una cosa es el problema real que está suponiendo en Europa y en España un cierto tipo de inmigración, y otra cosa son las personas que hay que atender y hay que querer y recibir con los brazos abiertos, como decías tú, Julio. Sí, como mínimo, con los brazos abiertos. A ver, Julio, que te veo muy tristón. No, Sí. es que has dicho tu palabra. Tú imagínate, ¿cuándo aprendimos la palabra cayuc? Pues yo creo que no hace Es una mucho. pregunta que Sí. dejamos. Si los inmigrantes estos de los que hablamos, bueno, mejor dicho, de los que no hablamos, porque de lo que se habla es de rechazarlos, así llanamente. O sea, los ricos rechazamos a los pobres, pero dicho eso, si hubieran venido en avión no tendríamos problemas. Los que entran por avión no tenemos problemas, aunque sean africanos y sean negros. Si ganan dinero y son ricos, no hay problema. Y hablamos de cómo acogerlos, o dónde, o si echarlos. No, de lo que hay que hablar es de los muertos, todos los días en el mar, de los muertos. ¿Y por qué les dejamos morir? ¿Y por qué es eso, no eso, las personas, de eso tendríamos que hablar? Pero es que es asumible, se puede permitir que se incumpla el primer artículo de los derechos humanos,
Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Y en Ávila tenemos, y termino con esto, ¿sí? En Ávila tenemos una inscripción que debíamos de ponerlo delante de donde vamos a entrar, hasta de los bares, ¿no? Del padre, de un dominico en el siglo XVI, Antón Montesinos. La lápida, que yo aconsejo que los que no la conozcan la vayan a ver, está antes de entrar en la iglesia de Santo Tomás. Son unas palabras dichas con mucha valentía por Antón Montesinos, fraile dominico, delante de todos los caciques, de todos los gerifaltes, en el siglo XVI. ¿Y qué dice? Que dice, termino, le dice, señalándolos, era Pentecostés, el sermón, dice, ¿acaso esos que estáis esclavizando, que los estáis maltratando, no son hombres? ¿Acaso no tienen alma? ¿Acaso no son hijos de Dios? Pues sabed que estáis en gravísimo pecado mortal. Victoria o Esther. Bueno, yo creo que el tema de la inmigración se plantea desde un punto de vista de las personas que llegan en masa como si fueran un problema, que, como has dicho, sí, esa masa que llega puede ser un problema adaptativo, ¿no? Sí, hablábamos de la palabra inasumible, que no sé si es la correcta, a lo mejor es... 30.000 es una masa. A mí me parece que son asumibles, pero te son asumibles, global, quizá es ¿vale? inadmisible no los 30.000 que la han llegado a situación. España, sino ese movimiento global que yo creo que se tiene que ver como un hecho que está ocurriendo de verdad. A mí a veces me da la impresión de que la gente se sorprende de que esté pasando. No sé si me explico. No, es decir, la gente no nos sorprendemos ya de nada. Se sorprende. Porque lo permitimos. Desde mi punto de vista, se sorprende de que esté pasando, no digo lo que ocurre con ellos, sino ese movimiento migratorio que es universal, que existe, que es una realidad. Entonces yo creo que habría que abordarlo desde el punto de vista de la certeza de que existe. Y no solamente de que vienen 30.000 y nos preocupamos por esos 30.000, que dónde les situamos en España, que además la mayoría no se quedan en España, porque siguen hacia Europa, con sus familias o a países quizás con más recursos sociales que España, etcétera, ¿no? No, y estos tienen la misma lengua, francés. Claro, que tienen otra lengua, etcétera. O igual que aquí viene más gente de Iberoamérica, claro, bueno, pues es algo natural, ¿no? Pero yo creo que falta esa certeza de que es un movimiento imparable y que hay que tratarlo como tal, es decir, abordarlo desde ese punto de vista. Victoria. Yo creo, sí, si me lo permitís, que al final es un problema de falta de oportunidades de estas personas en sus lugares de origen, ¿no? Porque al final vienen buscando un futuro mejor, ¿verdad? Claro, nadie se va de su tierra, de su casa porque quiere, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Pero también es verdad que yo me planteo, ¿no? Por la realidad que yo veo con los jóvenes, que creo que quien no está sano, por así decir, no puede ayudar al otro. Es decir, yo lo que observo es falta de oportunidades para ellos allí, pero aquí realmente en España les podemos ofrecer realmente lo que ellos necesitan. Es decir, sí, hablamos de 30.000 personas, decimos es asumible, podemos, pero luego yo observo también como muchos españoles, que es el movimiento inverso, por así decir, también tienen que emigrar a otros países porque aquí tampoco tienen oportunidades. Entonces yo me planteo, ¿cómo hacer, no? Es decir, llegan, faltan oportunidades, yo veo pues a mi alrededor, ¿no? Incluso familias que a lo mejor económicamente están luchando por llegar a fin de mes, esperan ayudas, no llegan, acogemos más personas, necesitamos ayudarles y al final me da la sensación de que la sociedad está tan tensionada que quizá por eso no somos capaces de ver a la persona que llega. Simplemente estamos pensando en que nos van a ocupar el espacio, que nos van a quitar a nosotros oportunidades. ¿Pero está tensionada la sociedad o hay algunos que tienen ese discurso para tensionar a la sociedad? Yo creo que es un discurso peligroso, porque realmente ahora mismo, perdona Julio, pero realmente tú cuando vas a ciertos trabajos en España de baja calidad, no hay españoles trabajando. ¿Pero por qué? ¿Porque les echan los inmigrantes? No, porque no quieren los españoles pues hacerlo. Es lo contrario. Claro, digo que es un discurso es un poco peligroso, que dice decir, Victoria. es que vienen y... Claro, no, es que necesitamos gente también. Claro, ¿sabes? no es que ellos ocupen el espacio, no es lo que quería decir. Simplemente es que nosotros quizá rechazamos porque pensamos que vienen a ocupar nuestro espacio. Evidentemente, yo me planteo, ¿no? Creo, me da la sensación de que en muchos lugares hay jóvenes sobrecualificados. Y hay gente que a lo mejor ha estudiado, qué sé yo, una ingeniería y va a decir, ¿yo qué voy a hacer en el campo recogiendo patatas? Es un trabajo igual de digno, evidentemente, ¿no? Pero quizá nos falta esa visión.
de... No, pero es que, vamos a ver, primera cuestión, la tierra no es de nadie. Empecemos por ahí. ¿Qué derechos? Yo he nacido aquí por casualidad, como otros han nacido en Senegal. Y qué mala suerte han tenido. Bueno, pero el territorio Sí, es el no, territorio, o sea, pero hay que empezar así, diciendo eso. Ya, que, Julio, pero eso es muy romántico. Es decir, sí, la realidad es la que es poco real. Sí, no, bueno, poco real. Sí. Mirad, de Ucrania entraron en España 200.000 y no hubo estos problemas. Qué curioso, 200.000. Ahora entran 30.000 y tenemos gravísimos problemas. Claro, unos eran blancos... 30.000 al mes. Bueno, es que han entrado 30.000 últimamente. ¿Y los últimos 10 años? No, pero en y España... Y los próximos 10 años... Pero vamos a ver, 200.000... Que el problema no son los 30.000, no, Julio, pero vamos a ver, que ese no es el problema. Pero 200.000... El problema es que la mayor concentración de musulmanes a favor de Palestina en este terrible conflicto de Israel se han juntado en Londres. Que los grandes problemas sociales que hay en París son del fracaso de las políticas que ha habido de integración, donde se han creado guetos, claro, y los tienes ahí. Volvemos a lo mismo. Y no son 30.000, es que es medio millón. Sí. Quiero decir, es muy complejo. Porque es que por eso digo que no hay una solución fácil. Para hablar un rato. Entonces, no es que vengan 30.000, claro. Por supuesto, a cogerlos, y son seres humanos, y ya ha dicho el Papa que lo ha descrito con la palabra vergüenza. No, a mí me da vergüenza. O sea, que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio es una vergüenza para Europa. Y partimos de ahí. Pero no podemos tampoco mirar para otro lado y decir, bueno, pues, es inicuo este movimiento migratorio. No lo es. No lo es. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad es injusto tampoco... para la gente que viene simplemente tratarlos como fardos. Sí, o como números. Dice, bueno, pues los recibimos a todos y los colocamos de manera tal. No, y su cultura, y nuestra cultura, y el trabajo, y la economía, y por qué no solucionamos los problemas de origen para que no tengan que salir de allí. Claro. ¿Y qué estamos trabajando en África, Europa? Por aquí dicen eso es, Victoria. Sí, yo creo que quizá la clave también está ahí, porque ellos tienen su cultura y hay que ayudarlos realmente ahí donde están. No sé, que es algo complejo, porque también si miramos la historia diremos, oye, los países europeos estuvieron colonizando esas tierras y tampoco ayudaron, ¿no? Demasiado. Entonces, me parece complejísimo simplemente soltar la idea de decir, ayudémoslos en su tierra, porque realmente... Pero sí que es verdad que creo que habría que pensar el cómo hacerlo, ¿no? El cómo darles oportunidades allí, porque realmente aquí se las estamos dando. Pero, estamos es que yo creo que casi acabando, pero Esther comentó una cosa importante y dijo que esto era imparable. No, y además yo creo que lo más importante es el reparto de la riqueza que existe en el planeta. Nosotros vivimos en un gueto, nosotros sí que vivimos en un reducto, en una aldea gala, donde vivimos fenomenal, todos, pero enano, en un sitio pequeñísimo. Y la mayoría del planeta se está muriendo de guerras y de hambre, y no exagero, creo. Sí, no. Es decir, entonces ese reparto tan desigual de la riqueza provoca todo esto. ¿Qué pasa? Que somos muy hipócritas, porque nos quejamos de que llegan los inmigrantes a nuestro territorio, pero somos incapaces de soltar lastre. Hablo de los países, de las grandes economías, para que esos países tengan oportunidades. Ocupamos sus tierras. China está comprando tierras en África de una manera bestial. ¿El coltán de dónde sale? El coltán. Claro. Nos queda un minuto. Perdón, pero tan solo es que tienes que dejar. Quería hacer una ronda. Sí, una cosa positiva, que es que además somos ignorantes. Sí. Somos ignorantes. Primero porque todos somos emigrantes. Absolutamente. O hemos sido. Sí, las naciones, nosotros, anda que no han entrado, salido. Y segunda cuestión, en España y en Europa, sin inmigrantes ahora mismo, la economía colapsaba. ¿Quién cuida a nuestros mayores? ¿Quién los cuida? Vale, vamos a hacer una ronda rapidísima, Pablo. Pues lo que he dicho al principio, que podemos hablar de inmigración y podemos hablar de personas, de inmigrantes. Yo creo que son dos maneras de afrontarlo diferentes y hay que hacer las dos. Y sobre todo mirar, como decía el Papa, la cara a cada uno de ellos y descubrir una persona. Y ahí es donde nos podemos reconocer. Julio, muy brevemente, por favor. Una frase, un fenómeno nuevo, que han empezado a venir en Cayuco mujeres muy jóvenes. Porque, claro, porque antes salían sobre todo hombres, pero ellas ya se han dado cuenta que esa vida
para ir muriendo poco a poco, pues me arriesgo. Victoria. Yo, bueno, creo que al final esto se trata de dar oportunidades, ¿no?, a los demás, sean los que vienen, sean los que están aquí, allí. Creo que esa sería la clave, quizá. ¿Esther? Yo creo que tiene que haber un compromiso general de la sociedad y no solo de los gobiernos en el tema de la inmigración, de cada uno de nosotros. Nos vamos, señores, porque no tenemos más tiempo. Victoria, ¿has estado a gusto? Mucho, gracias. gracias. Te invitamos con Bienvenida, más tiempo Victoria. otro día y hablar de otra cosa. De momento, muchísimas gracias. Victoria, Esther, gracias. Julio, Pablo, por haber estado con nosotros en 8 Magazine Siempre Ávila. poco tiempo. Siempre poco tiempo, pero damos pie a que la gente hable en casa, discuta sobre este asunto o sobre otros. Gracias a todos, gracias a ustedes también por estar ahí, por haber estado con nosotros hasta el final. Mañana no tenemos programa porque es día festivo, así que disfrútenlo mucho y nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense y sean todos lo felices que puedan. Adiós, muchas gracias, chicos.